soy Claudia de Jean-Pierre. Continuamos con nuestras charlas de amigos de Jean-Pierre. Hoy tenemos como invitada especial a Evelyn Greenberg, quien con un grupo de 10 amigas armaron la asociación de Marianne acá en la Argentina. Esta asociación está extendida en varios países. Mademoiselle est de parisienne. Elle a pris sa radiquée a Buenos Aires, licenciada en Administración de Empresas. Su pasión es la fotografía y especialista en marketing. Y hoy nos va a deleitar con toda la vie de Coco Chanel, ya que hay muchas historias, muchas películas acerca de Coco Chanel. Hola, ¿cómo te va? Buen día, Claudia. Muchas gracias por invitarme aquí para hablar de una mujer fascinante, una mujer atemporal que marcó su época y que sigue vigente. Gabrielle Chanel, antes de ser Coco Chanel, fue una mujer libre, moderna, curiosa, que emancipó mucho a las mujeres y que inspiró a muchas otras. Me encanta esta mujer, que tenía mucho carácter, se vio muchas películas de ellas, pero hoy en París, en octubre, ahora, se va a inaugurar una exposición sobre Gabrielle, sobre Coco Chanel, el manifiesto de la moda, ¿no? Es una mujer que nació en 1883. Su vida fue marcada con momentos muy especiales porque estuvo presente durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue joven estábamos en la plena Belle Époque, ¿no? Donde las mujeres aún no trabajaban mucho. Así que ella, tan libre, con tantas ganas de hacer, inventó una moda que ella necesitaba para ser la mujer moderna que quería. ¿Y cómo se vestían en esa época las mujeres? Mira, en la Belle Époque las mujeres estaban aún con el corsé, con materiales satín, broderie que les impedía mucho caminar, con de chapeaux muy trabajados. Muy trabajados. ¿Por qué? Porque pensaba que hubo también la Gran Guerra antes y las mujeres en esta época no tenían el pelo muy lindo. Los chapeaux vienen que las mujeres no tenían el pelo muy lindo y los chapeaux dejaron de usarse cuando llegó los autos, que con estas plumas no podían entrar en los autos, ¿no? Pero la mujer estaba muy étriquée, no podía casi ni sentarse porque no podía respirar y muchas de las cosas se butoné, tenía botón atrás. Y siempre Chanel, Coco Chanel, Gabrielle Chanel, no sé cómo la vamos a llamar durante esa charla, decía: yo no quiero necesitar de un hombre para vestirme o desvestirme. Entonces ella, su gran aporte va a ser sacar el corsé, que eso va a ser una liberación. Sí. Ella va a armar blusas que se abotonan adelante. Y al estar deportista, ¿no? Va a
empezar a ver que en las prendas de los hombres hay muchas cosas que a ella le convienen, ¿no? Entonces, ella va a ser la que va a empezar a proponer, pantalones. Va a empezar a usar material que se usaba para, por ejemplo, el jersey, que es un material difícil de trabajar y que el hombre usaba como ropa interior. Ella va a hacer faldas con eso. Yo te diría, la marinière también, que es esta cosa muy de los marineros. Y eso lo sacó cuando abre su local en Deauville, cuando estaba paseando por la playa. Eso fue durante la Primera Guerra Mundial, 1916. Eso, o sea, esta marinière fue adelante de Jean-Paul Gaultier, que después lo usó mucho, ¿no? Es como el símbolo de Jean-Paul Gaultier. Entonces, en esta época, porque yo te diría que hubo dos épocas grandes de Coco, antes de la Segunda Guerra Mundial y el después. El después con los trajes de 3 piezas que usó, pero antes ella incorporó estos nuevos materiales y de jersey, de tweed, todo eso entre 1920 y 1940, ¿no? Sí. Y las faldas tenía como esta cosa un poquito évasée, decían como un formato de cloche para poder caminar, ¿no? La ropa de Coco, de Chanel, tenía esta cosa de libertad, de hacer que las mujeres que querían emanciparse, pensá que en los años 20, 30 también hay todo un movimiento de libertad, de gran libertad para las mujeres que empezaban a cortarse el pelo. Fue la primera mujer en cortarse el pelo y todos le preguntaban ¿por qué te cortaste el pelo? Y ella dijo, me corté el pelo a la garçon porque me siento una mujer libre e independiente. Exacto. Ahí incorpora las perlas. También fue la creadora de los sombreros tipo paja, que eran pequeños, que fue al principio de su etapa. Sí, ella empezó asistente de un modista y enseguida hizo los sombreros chiquitos, como vos decís, de paja que pintaba o no. Ahí empezó y después cuando subió a París con uno de sus amantes, abrió su primera boutique en la calle Cambon, justo abajo de donde vivía él. Ella en su mansión, en 1932, lanza la colección Bijoux y Diamant. Bijoux de diamant. Estamos en noviembre del año 1932. Sí. Algunos años después de la Gran Depresión, ¿no? Exactamente. Y ahí los vendedores de diamante la llaman a ella para que vuelva a dar le blason, el protagonismo al diamante. Ella va a hacer algunas cosas también muy modernas. Todo lo que tocaba ella, había un antes y un después. Ella va a enfatizar sobre el diseño y la línea, ¿no? Sí. Entonces, va a usar 5 símbolos que hoy en día siguen estando vigentes. Va a usar las estrellas, el sol, sí, los lazos, sí, ¿qué más? Los flequillos
y hay una cosa más que ahora no me acuerdo. Son 5 cosas que ella utiliza, pero va a empezar a hacer collares que no tienen cierre, que están abiertos, que van a empezar a hacer broches, la famosa camelia. Va a empezar a hacer, pero broches que también se pueden llevar como un collar, bueno, aros también. Es decir, ella se dedicó a hacer en ese periodo una alta joyería y una colección solo de brillantes. Yo ya en otra oportunidad conté que teníamos la última pieza que le falta a la colección de 1932 y en ellos están todos los años cuando realizan esta exposición de joyas. Ellos nos piden prestados, pero nosotros lamentablemente quedó en mi familia. Mi padre tuvo conocimiento con Coco Chanel y fue amiga y estuvo tomando el té en el Ritz y el Ritz le hizo una habitación en homenaje a Coco Chanel. Eve, un placer tenerte y como quiero que tengas un regalo de Jean-Pierre, de tu hermosa charla y vernos muy pronto en la asociación Las Marianne, que va creciendo día a día con charlas fantásticas, son todas mujeres. Mujeres franco-argentinas. Evelyn, nos vamos a parar. Muchas gracias. Un placer. Ouvrir le cadeau. Sí, ¿puedo? Et la lettre aussi. Ay, bueno. A ver. Es lindo, qué lindo. A ver. No quiero romper, pero me parece que voy a necesitar romper. Acá se rompe, si no, no se ve. ¿Sí? Bueno, sí. A ver. Yo veo que tienes el camelia, ¿no? Acá. Que es fascinante el camelia también, porque pensá que lo uso mucho, y es una de las flores. ¡Wow! Muestro a la cámara. No es la fragancia, sino... Me parece, me gusta tener un souvenir de Jean-Pierre. Sí, yo te decía, la camelia es una flor que no tiene perfume. ¿Te das cuenta? Y está en esta época del año. Está en la época del año. Y es una flor que, bueno, no vamos a hablar más porque vamos a superar el tiempo. Bueno, voy a mirar la carta miren qué lindo todo, porque este sello de cera es muy chic. Jean-Pierre es muy chic.